Hoy es lunes 31 de marzo del 2025. En este video vamos a tener la oportunidad de referirnos a tres indicadores que son muy importantes dentro del análisis técnico. Estos tres indicadores que vamos a trabajar hoy son el ADX, que se llama también índice direccional promedio, el full estocástico y el TRIX. Entonces vamos a ver en qué consisten, cómo se calculan y cómo se utilizan tanto en swing trading como en day trading. Vamos a empezar entonces por el primero, el ADX o índice direccional promedio, que mide fortaleza de la tendencia. O sea, ahí hay un asunto de aclaración importante, y es que así se llame índice direccional, no mide la dirección, mide la fortaleza de la tendencia. Pero entonces, ¿por qué se llama índice direccional promedio? Porque se deriva del índice direccional. El índice direccional tiene tres componentes, que son el ADX, el índice direccional hacia el alza y el índice direccional hacia la baja. El direccional hacia el alza se llama más DI y el direccional hacia la baja se llama menos DI. Esos dos sí irán mostrando la dirección de la tendencia, pero la fuerza de la tendencia nos la va a Amigo, mostrar, es el valor de ADX. Este índice se puede aplicar en la mayoría de los activos financieros, acciones, monedas, materias primas, etcétera. Muy bien, entonces continuemos. Este es el ADX. ¿Cómo se calcula el ADX? Bueno, pues se calcula teniendo en cuenta los tres elementos para su fórmula, que son el rango verdadero, el movimiento direccional positivo y el movimiento direccional negativo. Entonces luego se dividen los índices direccionales positivo y negativo entre el rango verdadero de precios. De esa manera se puede calcular el índice de movimiento direccional. Y luego se calcula un promedio en el índice direccional como una media o promedio móvil exponencial de 14 días. Esto es solamente para mostrar que este es un indicador muy poderoso, muy consistente desde el punto de vista matemático y que realmente vale la pena usarlo. No se puede usar solo. No es que con este indicador técnico sea suficiente para ganar dinero o para evitar perder dinero, no, sino que pues este es un indicador que hay que tener en cuenta junto con otros que son también muy poderosos para tener mayores ganancias y menores pérdidas. ¿Cómo se interpreta la AX? Bueno, pues si es menor a 20, la tendencia es débil o no hay tendencia o está lateralizando o haciendo rango. Entre 20 y 40, como valor de la AX, se considera que la tendencia es moderada, y entre 40 y 60 la tendencia es fuerte. Mayor a 60 es una tendencia extremadamente fuerte, y en muy pocos casos uno ve, raros, yo por lo menos no he visto ningún activo financiero, ningún capital que tenga una ADX mayor a 60 en los años que llevo dedicado a estos temas. Si el ADX es menor a 20 y el precio rompe una resistencia al alza, o sea, subiendo, pero con un volumen muy bajo, por debajo de su promedio móvil, ese es un movimiento al alza muy débil. Uno no puede confiarse de un alza en precios cuando el ADX está por debajo de 20 y el volumen está por debajo de su promedio móvil. Entonces, hay que observar, por supuesto, el ADX, observar el volumen, observar el techo, la resistencia al techo del precio,
que hemos visto que pueden pasar dos cosas cuando el precio sube, sube, sube y alcanza un techo. Hagan de cuenta que están en un apartamento, en una casa y el precio sube, sube. Entonces puede ser que el precio se devuelva y no rompa el techo, o puede suceder que el precio sí rompa el techo y siga subiendo. Entonces a ese techo se le llama resistencia, pero cuando el AX es menor a 20, el precio rompe el techo con un volumen por debajo de su promedio móvil, es un movimiento al alza débil. Si el AX está por encima de 25 y el precio rompe el techo al alza con un volumen por encima de su promedio móvil, es un movimiento fuerte al alza. Entonces ahí sí vale la pena comprar, o por lo menos lo que uno espera es que el precio del activo financiero siga subiendo. Trátese de una acción empresarial, una moneda, una criptomoneda, una materia prima, etcétera. ¿Cómo utilizar el ADX en swing trading? Bueno, cuando el ADX es mayor a 25 y el índice direccional al alza es mayor al índice direccional a la baja y el TRIX es mayor a cero, ahí se puede comprar con una gran probabilidad de que el precio suba y uno gane dinero. Si el AX está por encima de 25, pero el índice direccional negativo es mayor al índice direccional positivo, es mejor vender. También se puede comprar cuando el AX está entre 20 y 25 y el valor K del full estocástico es mayor al valor D del full estocástico, con una configuración de 14-5-5. Ya vamos a mirar eso un poquito más a fondo para que no se escuche como si estuviéramos hablando en un idioma que no conocemos. Ahora, cuando el AX cae desde niveles altos, desde niveles altos ya vimos que es más de 40, pues lo mejor es vender porque se está devolviendo, o en otras palabras, la tendencia está perdiendo fuerza. Entre 30 y 40 o más de 30 se suele aconsejar ir usando stops dinámicos. ¿Eso qué significa? Que uno va probando, sube, y entonces subo también el stop, la pérdida, el valor de la pérdida o el valor del precio en la pérdida, mejor. Entonces, sigue subiendo, bueno, le pongo un stop más arriba. Eso es lo que se llaman, a lo que se le llaman trailing stops o stops dinámicos. En day trading, pues es muy parecido. También hay como varias situaciones. Si el ADX está entre 25 y 20, el valor K es mayor al valor D en full estocástico con configuración 14-5. 5. ¿Por qué hago énfasis en esta configuración? Porque hay otras configuraciones. Hay una que se usa mucho que es la 14-3-3. Yo prefiero usar la 14-5-5. El precio de mercado está por encima de la media móvil de Hull. Eso ya lo vimos en un video anterior, la media móvil de Hull. Y el precio de mercado está por encima del precio promedio por volumen ponderado, que en inglés se representa con las letras VWAP. Entonces, cuando eso pasa, entonces se puede comprar. Acá en la diapositiva, pues no lo coloqué, pero cuando estas condiciones se cumplen, son condiciones de compra. Si el ADX está por encima de 25 después de consolidación, que es lo mismo que lateralización o que presencia de rango hacia el alza, si uno durante el día, recuerden que estamos hablando de day trading, el ADX está por encima de 25. El DI positivo cruza hacia arriba del DI negativo. O sea, es mayor. El DI positivo es mayor al DI. Se puede comprar.
Se puede entonces comprar cuando la X es mayor a 25 y DI positivo es mayor a DI negativo. Y se vende cuando ocurre lo contrario. Si el AX es mayor a 25, pero el DI negativo está por encima del DI positivo, es mejor vender. En general se recomienda que si el AX está por debajo de 20, es mejor evitar comprar, tampoco vender hasta que la tendencia muestre que está subiendo, mientras que la fuerza de la tendencia muestre que esté subiendo, porque hemos dicho que ADX mide fortaleza. Entonces, cuando ADX es mayor de 20, lo que nos está mostrando es que la fortaleza está subiendo, pero ¿en qué dirección? Puede estar subiendo la fortaleza en dirección a la alza o puede estar subiendo la fortaleza en dirección a la baja. O sea que hay que necesariamente uno utilizar el ADX con el índice direccional positivo y el índice direccional negativo. Si el AX es mayor a 40 y empieza a caer, es señal de agotamiento de la tendencia. ¿De cuál tendencia? La que esté predominando, la alza o la baja. Si el AX es mayor a 40 en una tendencia al alza y empieza a decaer, eso significa que los compradores se están agotando, ya no, o pocos compradores están comprando, entonces la tendencia al alza se va a acabar y va a empezar la tendencia a la baja. Si la dirección de la tendencia es a la baja y el AX es mayor a 40 y empieza a decaer, entonces es que la tendencia a la baja va a terminar. O sea, los vendedores ya no están vendiendo y empiezan a aparecer los compradores. Entonces el precio va a subir, entonces es momento de comprar. Muy bien, hasta acá entonces esto en relación con el indicador técnico ADX. Muy importante, es un indicador que mide la fuerza de la tendencia. Es un indicador en el que hay que tener en cuenta eh, el valor de 25, porque es un umbral muy importante, porque más de 25 significa que hay una tendencia entre moderada y fuerte, y menos de 25 hasta 20, pues que es una tendencia moderada hacia abajo, y menos de 20 es una fortaleza en la tendencia muy baja, o sea, no sabemos de la fuerza de la tendencia cuando el AX está menor a 20. Ahora vamos a ver entonces el full estocástico. Entonces, este es un indicador también muy poderoso. Ya vimos que cuando el AX está por debajo de 25, tenemos en cuenta el full estocástico. O sea, lo usamos en combinación con el ADX para que nos muestre si un activo financiero está sobrecomprado o está sobrevendido. Entonces, pues este indicador es uno de los llamados osciladores. Su valor está entre 0 y 100 y oscila subiendo de 0 a más de 80 y luego se devuelve otra vez y por eso se llama oscilador. Tiene tres componentes, uno que se denomina K, otro que se denomina D y un factor de filtrado, de suavización de ruido. ¿De ruido de qué? Pues de ruido de volatilidad, por ejemplo, o de ruido de alta frecuencia, eh, pero que no es normal, digámoslo así, que oiga, acá hay algo raro, entonces este indicador utiliza un factor para filtrar, para suavizar ese ruido. Entonces, bueno, aquí lo más interesante de esto es entender que cuando K es mayor a 80 y K cruza abajo de D, pasa por debajo de D, y el precio de mercado se encuentra cerca de un techo, de una resistencia, el activo está sobrecomprado y entonces va a empezar a bajar el precio. Momento de vender. Cuando eso pase hay que vender. Si el precio rompe la resistencia, rompe el techo y K es mayor a 80, hay una señal de fortaleza. La tendencia al alza puede continuar.
pero como eso no ocurre de manera, digamos, lineal, directa, suba, 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 sino que puede ir subiendo en ciclos donde sube, baja, vuelve y sube, baja, vuelve y sube. O sea, cada vez hay precios más altos y bajos también más altos. Entonces, puede suceder que suba y baje. Eso se llama un retroceso o en inglés un pullback. Entonces, cuando baje, pero como las condiciones están mostrando una tendencia con fuerza, entonces uno espera que baje un poquito y ahí compra y entonces vuelve y sube y toma uno la ganancia, vuelve y baja, entonces vende, vuelve y compra, vuelve y sube hasta que haya el mismo indicador o otros indicadores que le muestran que definitivamente ya está demasiado sobrecomprado y que lo que va a ocurrir es que se va a devolver el precio y es el momento de vender la posición que usted tenga. Cuando K y D de este indicador estén por debajo de 20 y K cruza arriba de B y el precio de mercado se encuentra en un soporte, cerca de un soporte, se dice que el activo financiero se encuentra sobrevendido y va a subir el precio. Entonces, ahí vender cuando algo empieza a subir, pues sería un error. Entonces más bien es momento de comprar, porque el precio va a subir. Entonces, es una buena señal usar este indicador como indicador de compra de un activo financiero. Bueno, este indicador es muy poderoso porque este es un indicador que tiene en cuenta los precios más altos, los precios más bajos, el precio de cierre, saca un promedio simple, le aplica un factor de suavización al primer precio y entonces ya tiene un segundo indicador que es un valor suavizado o filtrado y a ese valor vuelve y le hace otro filtro, otra suavización. Entonces, pues al final, full estocástico es el resultado como de dos o tres suavizaciones o dos o tres filtros. Entonces es un indicador muy poderoso por eso, porque el dato que nos muestra ha sido pasado como por unos filtros. Entonces es un dato que es como más relevante o más consistente, se dice en el mundo de las finanzas, se habla de consistencia. Bueno, si usted va a hacer swing trading, o sea, va a tener un activo financiero 2, 3, 4 días, pues la mejor configuración de periodos es 14-5-5. 14 es el periodo, el número de barras. Si son días, pues serán 14 días. Si son barras de 4 horas, serán 14 barras de 4 horas. O si son barras o velas de 1 hora, pues serán 14 velas. Y 5 y 5 son los factores de filtrado. Entonces, el factor K suavizado en 5 y el factor D suavizado en 5. Entonces, pues esa es una configuración muy poderosa. Y si va a hacer day trading, pues le baja al número de periodos, puede bajar a 5 o a 8 y los factores de suavización o de filtrado son 3 y 3. Y se trabajan sobre todo con velas de 5 minutos, es lo que más se acostumbra a utilizar. Finalmente, llegamos al tercer y último indicador de hoy, que se llama el TRIX, el Triple Exponential Average o promedio exponencial triple. Este mide como la tasa de cambio, pero esto no es de cambio de monedas, de divisas, sino de cambio en los precios de una media móvil exponencial triplemente suavizada o filtrada de ruidos de alta frecuencia de corto plazo. O sea, aquí también ocurre una triple filtración y suavización, pero de medias móviles. Y de medias móviles similares a las medias móviles que usa otro indicador que se llama MAC, medias móviles convergentes divergentes.
Pero como este lo hace 3 veces lo que hace MAC, entonces este es más poderoso, el TRIX. ¿Cuándo comprar? Cuando el TRIX sea mayor a 0. ¿Cuándo vender? Cuando el TRIX sea menor a 0. ¿Qué configuraciones usar para este indicador? Pues que en swing trading usar de 14 y 18 periodos y en day trading de 5 a 9 periodos para obtener señales más rápidas. Entonces, bueno, esto ha sido la presentación de 3 indicadores muy importantes de carácter técnico en swing trading y day trading, que son el ADX, el full estocástico y el TRIX.